Muchas gracias por venir, la tarde está fría, pero espero que salgamos bien, contentos, y que algunos salgan sabiendo algo más de lo que sabía. Con eso me conformo. El libro pretende eso, ¿eh? El libro es crítica de la economía y derechos de los mayores, pero yo voy a hablar de derechos de los ciudadanos, incluidos los mayores. Nosotros somos Mayores de Izquierdas, una organización social que lleva muchos años pues peleando los cuatro pilares de derechos que tiene el mayor, pero sin cerrarse solamente en el mayor. ¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales? A pesar de lo que todos pensamos, que son las pensiones y la sanidad, están las residencias, donde hay que pasar los últimos días, si se quiere, y luego está la ley de dependencia. Yo creo que con esas cuatro cosas somos un país muy en la línea del estado del bienestar, y somos un país avanzado, porque tenemos una buena ley, tenemos un buen sistema sanitario, no tiene nada que envidiar de ningún sistema europeo, con unos profesionales que lo defienden, y bueno, y muchos españoles que se quejan, pero está ahí, funciona bien. Yo, que tengo los dos sistemas a mi alcance, cada vez tiro más del público. Siento, me está funcionando cada día mejor. Luego el tema de pensiones, depende de la relación de fuerzas parlamentarias y no de otra cosa. Hablaremos algo de las pensiones, pero que no se me escape, que si viene alguien tristemente de la izquierda, me da tristeza que se diga así, que las pensiones, creo que esta mañana se ha hecho, ya están defendidas con el artículo 50 de la Constitución. Yo le recomendaría que se leyera el artículo 50 de la Constitución, puesto que no las defienden. Se queda en orientar que las pensiones se actualizarán, pero no dice cuánto ni respecto a qué, y muchas más cosas que no se cumplen. El artículo 50 de la Constitución es ideal para no aclarar nada ni concretarlo. Por otro lado, tenemos algo tan típico de españoles, como es el Pacto de Toledo, en donde se hacen muy buenas fotos y que resolvió el problema en un momento, pero que no estaría de más cambiando el artículo 50 de la Constitución, que es una de las varias cosas para que no sea tan obsoleta, que hay que cambiar, y buscando algo muy simple. Se relacionan las actualizaciones con el IPC y se dice que la actualización ha de ser anual, dos cosas que faltan en ese artículo 50, y ya está, no hay que darle más vueltas. Luego se hablaría un poco de pensiones mínimas y sobre todo de algo muy abandonado, que son las viudas. Bueno, estas son las pensiones. Después de la sanidad está muy bien. En la sanidad llevamos yo llevo 12 años diciéndolo y no me hace nadie caso. Estamos muy pobres con los gerontólogos, con los geriatras, con todo eso. Entrar en cualquier centro de salud, por favor, el pediatra, tercera puerta a la derecha. Pregúntale por el gerontólogo, si dice, mande, ¿qué es eso? En algunos sitios hay, pero muy poquitos. Por no haber, casi no hay fábricas de geriatras, de gerontólogos, casi no las hay. Entonces, bueno, ahí tenemos un déficit muy grande. Aparte que tenemos en la universidad ese déficit grande que está siendo una fábrica, las universidades españolas en conjunto son una fábrica de futuros emigrantes. Le estamos haciendo el gran favor a Europa de fabricar de gente que ya sabe que a ellos les sale gratis y que luego son ellos los que las aprovechan. Bueno, son muchas disfunciones, aquí ya me he metido en estructura económica, con lo que he citado en las universidades. Vamos a intentar decir todo esto y espero que oigáis cosas que no habéis oído, que no se están diciendo, Atención, porque en economía hemos tenido grandes maestros. José Luis San Pedro, por ejemplo, y muchos más. Están aquí, no voy a dedicar tiempo, porque me va a faltar tiempo al final, ya lo veréis. También teníamos a un Tamames, que parece que se ha mermado mucho mentalmente y busca dinero y era un gran hombre, Ojo, que Tamames en la universidad fue grande, le queríamos mucho, ya no le queremos mucho. ¿No? Sí. Va a las teles como que no sabe todo, no lleva nada preparado y desde luego que hablar no se queda sin hablar. Coger libros. Entonces, bueno, lo de los libros es porque a veces diré la página tal y prefiero que los tengáis ahora, no luego. Bien, Mayores de Izquierdas lucha y avanza y tiene un poquito de protección oficial, pero sobre todo tiene la mano de obra de sus miembros, algunos de los cuales estamos aquí. Este libro lo hemos presentado por toda España, porque somos 14.000 y pico,
procedentes de militancia de la izquierda y somos independientes. No somos portavoces de ninguna fuerza política, vamos conforme creemos que tenemos que ir y luchamos donde podemos luchar. Tenemos posiciones a lo largo de toda España y allí hemos ido presentando el libro. El libro está ya muy apreciado, muy repartido, muy visto y ahora pues parece que tenemos un plan que está funcionando gracias a, por ejemplo, aquí gracias a nuestra compañera Elena Loga, luego Carlos Álvarez también lo va a mover por otra biblioteca, en fin. Perdona, Carlos, es que tienes cada apellido por ahí, como yo, González. Nada, no hay forma. Es un ilustre compañero. Bueno, y estamos moviéndonos por las bibliotecas de Madrid de momento. Y bueno, siempre te llaman. Ahora tengo que irme a un pueblo que me gusta mucho, que es Elche, ¿no? Me echaré a Dátiles y a Nico de Dátiles. Pero lo de Hernández, lo de González, lo de Fernández, es culpa de la expulsión de los judíos, ¿sabéis? No sé si alguien... Es que hay cosas que no se escriben, no se cuentan y están ahí. Echas a todos los judíos fuera, a los que pueden. Los más espabilados se convierten, se quedan. Los más dignos y más ricos se van. Otros ricos y espabilados se quedan. Y hay que bautizarlos. ¿Y quién los bautiza? ¿Quién es el padrino? El obispo. ¿Y cómo se llama el obispo, que siempre es cristiano viejo? Pues López, Sánchez, Fernández, González. Entonces por eso tenemos tanta repetición de estos apellidos. Inventamos algo que pocos han inventado en la historia, que es el segundo apellido, porque llamándote González o Sánchez nadie te identifica, entonces los mezclan. Solo en Sudamérica ha cuajado este tema. Por eso tenemos los apellidos, recordad. ¿Cuántas cositas bonitas de la historia había que explicar a los chicos? Bueno, entonces somos una organización que pretende luchar por los mayores y tenemos nuestras conexiones con otras generaciones. Cada vez que nos hemos relacionado con jóvenes y hemos expuesto nuestra forma de ver las cosas y cómo hemos llegado aquí luchando, pues la verdad es que les ha gustado mucho a los chicos, Esa es otra actividad que vamos a iniciar. Ya hemos iniciado, nos hemos quedado en Galicia para esto, en institutos de enseñanza secundaria, en los últimos cursos, y bueno, explicarles cosas, pues les ha gustado mucho. Yo empecé explicando cosas sobre las brigadas internacionales, me engancharon y luego he explicado cosas como esta. Porque de economía, y esto es uno de los puntos que quiero dejar bien claro, hemos perdido en conocimiento económico pues casi todo. Yo recuerdo, en tiempos de Franco, formación del espíritu nacional, que algunos recordaréis que era, pues nada, meterte el movimiento por donde pudiera. Pero hubo dos grandes hombres de aquel tiempo, Juan Velarde, del cual se habla aquí, un falangista muy honesto y muy entendido en estructura económica, que tenía su cátedra aquí, en Madrid, y Fuentes Quintana, no sé si le recordáis, uno que dimitió con Suárez porque no le permitieron el plan energético, y es el que daba Hacienda. Aprobar en la Hacienda era duro, de la forma que te examinaba, te ponía 30 preguntas, y eran distintas. Aprendías Hacienda con Fuentes Quintana. Estos dos hicieron un libro que era Economía Política. Y eso nos despertó tanto a muchos que la vocación por la economía explotó. Yo recuerdo cuando yo estaba en primero de Económicas que éramos unos 2.700 matriculados en Madrid, en primero de Económicas, no cabíamos. El profesor acabó diciendo, túrnense ustedes, señores, porque esto era una de esas aulas así, en la Universidad Vieja, eso que ahora es Tribunal de Cuentas y todo eso, y aquella se podía hundir. Acabamos en el paraninfo, pero en España aparecieron economistas por todas partes, de los cuales algunos, pues teníamos muy buenos profesores realmente de aquella generación, en la Facultad de Económicas, en Barcelona y en Madrid. De ellos también se habla aquí, y bastante, y gente muy buena, incluso exiliados que regresaron, había de todo, pero había mucho nivel, hasta el punto, y aquí quiero hacer historia nuestra que tenemos que reconocer, que aparecieron unos tecnócratas del Opus, muy beatos, muy serios, se metieron en el régimen, se enchufaron bien, pero empezaron, todos sabían economía, empezaron a decir que el país había que arreglar. Y muy despacito el plan de estabilización de un tal Ullastres, sin decir que eran del Opus, pero luego se fueron colocando, y nos hicieron algo que tenemos que recordar, de lo cual también aquí
se habla, y en lo cual estoy trabajando en otro libro, pero bueno, es la planificación económica. El país hay que arreglarlo. El país así va muy mal. Había mucho terrateniente, mucho espabilado, mucho excombatiente llevando empresas. Era el lío que algunos recordaréis. Por ejemplo, la SEAT era un desastre, sus coches al principio, pero es que la dinamo la hacía el coronel tal, el amortiguador lo hacía el teniente coronel cual. Todo eso estaba en manos de la gente que venía de lo mismo y así salían los coches. Luego eso ya se fue arreglando. Pero bueno, el hecho es que los del Opus, al irse metiendo y al ser la mayoría buenos economistas, crearon aquello que los de mi generación sí recordaréis que era el Plan de Desarrollo Económico y Social. No sé si os suena. Era algo que ponía en orden el país. Bueno, pretendía. Y hizo el primer plan, luego vino el segundo plan y luego vino el tercer plan. Yo tengo copia del tercer plan y me deleito leyéndolo. Yo, que si soy profesional de algo, es profesional de la planificación económica en una multinacional muy sonada, pues cuando leo ese libro digo, qué bien hecho está, ¿no? Bueno, ahora estoy trabajando en ello, pero me lleva más tiempo de lo que creía. Ha muerto la planificación en economía. A ver quién ve algo que sea un plan. Que me lo diga, que me gustaría. Hay presupuestos. El presupuesto del Estado, del gobierno, es un continuismo del anterior. 5% más aquí, se firma y para adelante. Yo le pregunto a estos figuras, ¿cuál es la España de dentro de 3 años? No saben qué responder. No hay ningún diseño de la España futura. Yo recuerdo hace unos 15 años que la Unión Europea nos llamó a España y nos seleccionaron algunos profesionales para un trabajo que consistía en ver para el 2015 qué profesionales iban a hacer falta. Y en función de los profesionales que hicieran falta para el 2015, y estábamos en el 2000, pues preparar las universidades, los centros de formación, todo para que hubiera un encaje. ¿Qué se necesita? ¿Qué se fabrica en materia educativa? Y cerramos el trabajo, lo enviamos a Europa, pero empezó la derecha a adelantar terreno en Europa y aquello se fue a la papelera. No sabemos lo que se hizo. Es la última intención que recuerdo en este país de planificar, de ver lo que va a ser el futuro y de encomendarse. El resultado es este desastre académico de las universidades españolas. Cada una hace lo que le da la gana, a cada una ingresa sus dineros según sus matrículas y lo que sea, y hace lo que puede, y al final es una maraña mezclada de especialidades que no se pueden encajar en España, porque España no tiene nada que ver con esas universidades. O sea, el aparato productivo español no tiene nada que ver con eso. Entonces, bueno, estamos en una situación de un mare magnum y de un derroche y de jóvenes que se tienen que poner a hacer otras cosas distintas a las que han estudiado o que se tienen que ir a Irlanda, Inglaterra, Alemania está repleta, en fin, todos. Pero allí fuera sí encuentran su especialidad. Aquí no. Esto es una pena, esto habría que arreglarlo. Pero ¿qué político lanza la voz en este sentido? Que es que esta es otra. ¿Qué político habla de esto? ¿Qué político habla de los gerontólogos? ¿Qué político habla de muchas de las cosas que estoy soltando? No quiero repetir. Bueno, el tema está así. Yo pienso que no tenemos una clase política formada. No se ha dado economía en la segunda enseñanza, como en tiempos de Franco se daba. Y que era un buen libro, eran muy buenos libros. Ya no había tanto adoctrinamiento en manos de, repito, Juan Velarde, un hombre muy honesto que ha aguantado mucho, y el otro, de Hacienda, Fuentes Quintana, que ha muerto hace poco y que es uno de nuestros grandes pensadores en economía fiscal y en estructura económica. Bueno, vamos a meternos en el libro. Así estamos muy mal. Y entonces me animé a escribir esto para que la gente se entere. Yo, si algo os puedo asegurar, y esto sería la frase, digamos, más productiva mía de esta tarde, es que os lo leáis. Si os lo leáis, si lo termináis, la parte primera es muy bonita. Ahora diré por qué. Si lo termináis, le podéis parar los pies a muchos espabilados. Como digo en mis dedicatorias, muchos espabilados con traje, con fuerza mediática. Ojo, que saben de un sota, caballo y rey, no les saques de ahí, pero no saben animar a la gente a temas económicos. No dicen lo que hay que decir. Responden a ciertas preguntas. Fíjate tú, el entrevistador lo que sabrá también, ¿no? Pero bueno, hay modas de cosas. Bien, en el libro
y vamos a meternos ya en él, es que el libro pues quiere atender a un colectivo llamado mayores, pero se extiende a los demás. Entonces sus derechos vuelven a estar en peligro y se les ataca desde dentro y desde fuera. Acá estoy en el terreno de los mayores. Es preciso concienciarnos todos, mayores y no mayores. Pero concienciarnos, ojo, aquí no quiero hacer nada de proselitismo, a través de organizaciones, a nivel individual en la acción, que quiera que se organice y que no que se quede en casa. Porque si no, este naciente estado del bienestar pasará a la historia. Atención, estamos ahora precisamente en un momento muy crítico. Esto que ha pasado en Andalucía, que espero no se reproduzca en España, porque si lo analizamos bien, no está la cosa clara que esto se vaya a repetir en España, pero en Andalucía el momento es muy crítico, ¿verdad? De lo que no se habla es de cómo muchos empresarios están pues esperando coger un contrato de algo, muchas soluciones públicas, y no estoy apoyando al gobierno andaluz, muchas soluciones públicas que están en marcha van a ser sustituidas diciendo que no funcionan, que tal, y van a salir más caras, como hemos visto en Madrid con el PP y la Esperanza Aguirre y muchas cosas, todo el cuento que hay detrás. Entonces, bueno, ese es el objetivo de este libro. Entonces, ¿qué antecedentes históricos tenemos? Muchos. La historia, ¿qué es la historia? ¿Es una línea recta, como dicen los conservadores? Pues no. Es una línea pum, 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 que va hacia un progreso, como hemos estado creyéndonos los marxistas, que se ha demostrado que no es tanto. Pues tampoco. La historia tiene lo que tiene y va como puede ir, pero tiene sus accidentes. Atención, en la historia hay accidentes, como hay en la biología, como hay en nuestra propia vida. No está garantizado llegar a los 81. A los 30 te puedes morir, de una forma, por ejemplo, accidental. Voy a repetir ahora aquí, ya que estoy en este apunte mío, ¿qué accidentes ha tenido Europa? Ha tenido muy gordos. Por ejemplo, en la página 27 se habla de la peste negra, en ese siglo XIII, XIV que llegó, que arrasó Europa y que dejó la situación muy de autocrítica, y luego vino todo lo que es aquel renacimiento. La peste negra llegó también a España, y toda España mató a mucha gente. Y eso no se esperaba, no tenía por qué haber ocurrido, y ocurrió. Otro accidente es el descubrimiento de América por parte de España. Podía haberlo descubierto Portugal, podía haberlo descubierto Francia, que también navegaba, o Inglaterra, pero lo descubrimos nosotros y alteró mucho nuestra historia. En algunas cosas para bien, y otras cosas para mal. Y ahí quiero criticar esto que nos dicen muchos habitantes que vienen aquí de Sudamérica, que les robamos esto, que les robamos aquello. Yo no te he robado nada. Hay un estudio alemán reciente que dice que del 70% de todo el oro y plata que vino se gastó en gastos militares, en mantener el imperio. 70%. El otro 30% fue a la corona y la nobleza. El pueblo, precisamente, después de otro accidente, que fue la de los comuneros, la guerra de los comuneros contra Carlos V, Castilla entró en decadencia. En decadencia clara económica, no solo en decadencia de esa inercia que tenía de tragarse el mundo. Carlos V ha sido un gran enemigo de España, por mucho que me lo quieran poner como qué buen rey, qué ordenado, cómo organizaba, no, un sinvergüenza. En lugar de quedarse en su pueblo, que no llegaba a nada de oro, allí hasta Gante, hasta allá lejos a Amberes, ¿qué iba a llegar hasta allí? El oro llegaba a Sevilla, y ahí ya lo que fuera. Y él se vino para acá. Y encima, para su coronación, lo reclama a todos los castellanos que le paguen una coronación allá. Una coronación multimillonaria. Dicen que naranja. Que ellos no son eso, ellos son otra cosa. Tienen un orgullo, tienen una cosa. Ellos son los que han enviado conquistadores, ellos son los que lo han hecho todo. Este tío viene aquí a chupar del bote. Y bien, y claro, pero vino con unos ejércitos mejor organizados, más coordinados, los imperiales, sencillamente. Arrasó con Castilla, comunera. Rompió un sueño de democracia, porque este país está maldito para unas cosas. Cada vez que ha podido despertar, cada vez que ha podido decir algo, se le ha venido más. Y la primera fue la de los comuneros. Luego la del rey Felón, cuando se separa, le dice Napoleón que venga para acá. Cuando ya ha caído Napoleón y se viene para acá. El rey Felón fue otra canallada, que el pueblo español, sus sueños, anda, que le hicieron a Prieto, lo arrastraron. Prieto fue condenado a ser descuartizado, y fue tan magnánimo el rey Felón que lo dejó allí en un garrote vil y fue arrastrado y maltratado por la plaza de la Cebada y todo eso.
La guerra civil, no quiero tomar parte, pero llevo tomándola toda mi vida. Anda que no hubo sueños con la República. Anda que no iba bien la República, económicamente. Anda que no había proyectos, obras públicas, investigación, arte. ¿Qué momento más glorioso de nuestra historia? ¿Y cómo se lo cargaron? ¿Y qué personajes tan endebles acabaron con algo tan maravilloso como la República? Eso sí, si no hubiera habido la ayuda de donde vino, pues estos personajes endebles no habrían ganado la guerra. Muy simple. Yo una vez investigando en La Habana, investigas, vas buscando, la investigación es como el que sale de caza, vas a por perdices y traes tíos. Bueno, lo traes. Iba a investigar una cosa y me encontré con otra en unos papeles directos que era la organización de los socialistas de La Habana. ¿Cómo se llaman los societas cuando se organizan algo? La Federación Socialista de La Habana se reúne y escribe en el acta lo que piensa. Dice, nos están engañando, eso de que ha pasado Franco el Estrecho. Son mentiras fascistas. El Estrecho no lo puede haber pasado Franco, porque si nos hemos amotinado en tales barcos y en otros, no tiene Franco con qué cruzar sus tropas. Que no nos mientan. Claro, no se daban cuenta esa superinteligencia de ese alemán, quien fuera, que ha pasado al anonimato y que le metió 11 Junkers que hacían como 10 o 12 viajes diarios de ida y vuelta, repletos de moros que en todo lo más que habían montado en su vida serían un burro, pero nada más. Pero en 5 o 6 días, la parte de acá del estrecho estaba repleta de moros, y eso no se lo podía esperar nadie. Y así salió la cosa. Por ejemplo, esta fue una ayuda, luego todo lo que fue aviación, artillería, sino que ¿qué van a ganar? Pues ese fue otro sueño de España, en donde esta maldición rara no sé por dónde está. Espero que las maldiciones, que son producto de nuestras supersticiones, pues algún día desaparezcan. Pero ahora estamos en un momento crítico. Entonces, primera parte del libro, que habla de esto y de lo demás. ¿Qué se ha hecho en las facultades y en las universidades con dos cosas? La historia económica, que es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado económicamente? Que no son las bodas de reyes, ni los éxitos de los generales. Lo que ha pasado es lo que os pasa a vosotros todas las mañanas, que madrugáis, o habéis madrugado, habéis trabajado, trabajáis, y vais construyendo cosas. Riqueza, vais creando riqueza, habéis creado riqueza, que es, en gran parte otros se la han quedado, por la etapa en que habéis vivido o estáis viviendo. La riqueza que creáis no va para vosotros, ni una pequeña parte, va para San Pedro bendito y lo demás. Pero esa riqueza que creáis, ese trabajo diario, es lo que hace la historia. Es lo que hace que haya un puente, una autovía, un AVE, un aeropuerto con sus aviones y todo, un ejército, para que os portéis bien, una iglesia para salvaros. Todo eso sale de vuestro trabajo. Todo eso es la historia económica, que viene desde un paleolítico, muy tranquilito, hasta hoy. Fíjate si han pasado cosas. Eso es historia económica, pero viendo realmente cómo se va creando el mundo, cómo se va haciendo, cómo el ser humano va modificando la naturaleza. Eso es historia, no es lo otro. Pero luego hay otra cosa, que es que mientras eso se va haciendo, atención a este motivo, siempre hay algún privilegiado que se queda sentado y piensa, mientras los demás se matan a trabajar. Ese es el intelectual, ese es el pensador, ese es el cura del monasterio, ese es el que sea, y ese es el que va matizando ideas y las va dejando escritas y tal. Y esas ideas pues son a veces arte de un cuadro, notas de una música, una escultura, muchas cosas bonitas. Pero también hay quien escribe y nos regala novelas, y hay quien escribe economía. Aquí se habla de economistas antiguos, modernos. Hombre, Jenofonte, aquí se dice las ideas que aporta. Aristóteles es tremendo. Y eso que de Aristóteles se dice que no tenemos ni el 15% de todo lo que escribió. Platón es otro. Recorriendo con mi mente y para ir rápido, pues tenemos luego ese bajón que es la Edad Media. Pero también hay tíos que viven sentados y se mueven y son inquietos. Y un hombre muy inquieto, que salva mucho a la Santa Madre Iglesia de sus confusiones, es Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que no sabía que lo iban a ser santo, pero que era muy listo, salva problemas de la Santísima Trinidad, pero sobre todo en economía se mete contra la usura y prohíbe la usura. Los judíos, como no tenían prohibición, los moros
sí tenía una gran prohibición con eso de la usura, por lo que dan el terreno fácil a los judíos, que son los que se especializan en estos terrenos. Y que además son los únicos que saben que 2 y 2 pues son igual a 4. No creéis que eso lo sabía todo el mundo, que 2 y 2 eran 4. El judío es el que se especializa y el que luego es perseguidor. Vamos, la expulsión de los judíos española, hay un cinismo detrás de ello en ciertos casos, por ese judío que no perdona una deuda. Si le echamos, la deuda queda condonada. Mira tú qué bien. Y además su casa se la compro bien barata porque se está yendo y me la va a dar. Era un negocio la expulsión de los judíos. Pero también es un asunto que se lo ganaron ellos a pulso. Y luego, porque además es difícil de investigar con documentos cuando usura. ¿Sabéis por qué? El historiador se mete y coge papeles y ve que el judío le ha prestado al otro 10 y le va a cobrar al cabo del año 11. Bueno, no es tanto, ¿no? Pero no es eso. Cuando el judío te dice, fírmame 10, que te voy a cobrar 11, le está dando 8 o 7, ¿entendido? Pero el que firma, firma. Por eso, de lo que se sabe de lo que fue la usura y cuáles eran los tipos de interés, se puede precisar muy poco. Se puede precisar muy poco, pero se sabe bastante, es eso. Porque luego, claro, había sitios, había cámaras comerciales, sitios donde ya quedaban papeles y la usura era tremenda, era muy fuerte. En esta Edad Media, en la del Renacimiento y en las expulsiones. Bien, Tomás de Aquino es un genio, es un maestro. Si veis cómo defiende, cómo enrieda las cosas para defender las posiciones de la Iglesia, es magistral. Pero luego tenemos muchos más que van viniendo, luego irrumpen los clásicos ingleses que son. Y aquí veréis a un genio que fue Adam Smith. Hombre, podemos no aceptar sus ideas, pero si lo trajéramos ahora estaría muy en contra de la sociedad que él pregonaba, porque se ha vuelto esta sociedad liberal, neoliberal, transliberal es muy canalla. Y no era eso lo que él pregonaba, era un hombre serio y bueno. Luego viene David Ricardo, que es otro de su tiempo. Ese es otro judío converso al cristianismo, que no escribe las cosas tan claras, pero es muy bueno, lo que viene mal. Los clásicos ingleses son muy interesantes de ver. Si alguna vez cogéis La riqueza de las naciones de Adam Smith, que fue un bestseller desde el primer momento, y cómo demuestra lo que es la especialización en el trabajo, 1000 cosas. Es una maravilla de lectura, ¿no? Igual que hay otras lecturas, ya veremos. Luego vienen los franceses, los fisiócratas, acordaos de eso. Los fisiócratas franceses son los primeros que crean un modelo, un tableau económico, un cuadro económico de interrelaciones que crea un equilibrio. Son los primeros que aportan el concepto de estructura, el concepto de equilibrio general. Es muy bonito para su tiempo, donde los únicos que crean riqueza son los agricultores. Pero bueno, Francia era un país eminentemente agrícola, ese sí que era eminentemente agrícola, no el que Franco nos decía. Pero bueno, y algo que ha estado olvidado, y es muy nuestro, y aquí quiero desde luego resaltar, y que espero que os acordéis, porque esto sí somos nosotros. Nosotros, la leyenda negra y otras cosas nos ha mantenido como unos burros en todo lo que es cosas científicas. Mucho beatería, mucha inquisición, mucho arte, pero en materia de cosas científicas, pues sí, hay una cosa, recordad, la escuela de Salamanca, que a pesar de la Inquisición y de tener que bordar sus ideas para que no viniera el dominico y los quemara vivos, y están aquí. La escuela de Salamanca está muy resaltada y es una gozada. Es la que se mete en temas económicos, cuando llega tanto oro y plata de América, cuando hay tanta inflación. La palabra inflación la inventan ellos. Pero inventan más cosas, por ejemplo, la velocidad de circulación del dinero, algo en lo que la teoría keynesiana está más que basado. Y es muy importante para ver la aceleración del dinero y la subida de precios, o sea, lo que es la tensión monetaria. Todo eso, nuestros compatriotas, todos curas, menos uno, todos, por llamarles valía, ¿cómo tuvieron esa habilidad de expresar sus cosas, de expresar un país con una estructura económica, con ayudar a los pobres? España, gracias al redescubrimiento de América, estaba repleta de mendigos, aquí no llegaba un duro. Todas las industrias, las muchas industrias de Castilla, las muchas ferias de ganado,
se quebraron, se vinieron hundiendo. Con Carlos V y todo lo que vino después, Castilla cada vez era más pobre, ¿eh? Y había muchos mendigos, que es lo que más hay, y ahí está la literatura, sobre todo la picaresca, país de mendigos. Entonces, bueno, ¿qué nos trae la Escuela de Salamanca? Una gran ilustración. Hasta tal extremo, y esto es en lo que quiero apuntar, cuando Keynes viene a España en una visita, Keynes es el que más en sus escritos ha tocado la velocidad de circulación del dinero, el estudio de la inflación, la oferta monetaria y el tipo de interés, el modelo ISLM, perdón, bueno, muchas cosas. Y él viene aquí y a nuestros pensadores de entonces, que algunos eran buenos, les habla de la Escuela de Salamanca que ellos tenían pues, muy vista por encima. Keynes, el gran genio del siglo XX, el genio económico, hay genios, hay otros geniecillos que ahora a ver si me da tiempo a mencionarlo. Keynes viene aquí y les habla de la Escuela de Salamanca y a partir de ahí nos hemos metido de nuevo en ello. ¿Qué gente más grande hay en la Escuela de Salamanca? Bueno, si alguien va a estudiar economía o se va a poner a escribir algo de economía, le recomiendo algo que a mí no me va a dar tiempo, que es que vea en la Escuela de Salamanca lo que es la velocidad de circulación del dinero, la oferta monetaria, el tipo de interés y la inflación, y lo compare con lo que dice Keynes. Le sale un trabajo precioso, que demuestra que este ha sido un país de gente que ha pensado, que ha escrito y muchas cosas. Bueno, llegamos así a algo, bueno, se me están escapando cosas, pero no hay más remedio. La Revolución Francesa. Es un gran golpe. No es un accidente, claro. Es un gran golpe que cambia mucho el mundo. Lo que pasa es que vuelven los reyes a gobernar, etcétera, etcétera. Pero sus ideas han penetrado por todas partes. Francia, un gran país, un país de ideas. Bueno, ahora está volviendo con los chalecos a base de leña a ver cómo acaba eso. Pero un asunto de los chalecos, ¿en qué otro país de Europa podía ocurrir? Pues no. Entonces viene otra revolución muy importante. Después de otros españoles, perdona, voy a parar antes de la otra revolución, está Campomanes, Jovellanos, Olavide, son grandes hombres, Álvaro Flores Estrada, muchos de ellos, Mendizábal, todos estos, el de las amortizaciones, a muchos os van a sonar. Aquí habla de ellos, y España mientras tanto pues va cambiando. Tenemos una cambiando y tenemos una revolución después de la Revolución Francesa, esa gran revolución también francesa, que es la revolución de la Comuna, es una revolución comunista, en donde a la mujer se la permite incluso coger las armas, en donde se crean escuelas gratuitas, todo lo que luego es una imagen, es un ejemplo de Carlos Marx, que es el del siglo XIX, si Keynes es el siglo XX, Marx es el siglo XIX, y ahí no hay discusión. Sus escritos tienen tal fuerza que incluso la derecha pues le está copiando ideas por todas partes. Lo que pasa es que las cuenta con otro. Una idea muy importante es descubrir lo que es la lucha de clases. A alguien de vosotros seguro que le suena, que es algo muy sutil, está ahí y que ahora se está hablando de ello como no sé, controversia entre grupos, en fin, se le dan muchos nombres, pero es algo que no para. Y en base a todo lo que se habla alrededor de la lucha de clases, que no quiero dejar de mencionar, pues hay toda una ideología que ha llegado a muchos por marxistas también, que están aquí, todos muy lúcidos y grandes pensadores, y que no solo viene de la lucha de clases, todo lo que es el pensamiento dialéctico en lugar del pensamiento deductivo, el Capital, con todo lo que señala, lo que es el manifiesto, con todas las cosas que propone para lo que es el diseño de Estado, que es algo de lo que se han apoderado todas las democracias, todas las socialdemocracias recientes, están en el manifiesto comunista. En fin, todo lo que es el gran Marx, que es, digamos, el maestro de muchos de nosotros, pero no por ello lo tenemos como un dios. El buen marxista crítico sabe criticar también a su Karl Marx, su idea fija de que venía una revolución y un nuevo mundo, pero que estaba ya ahí detrás de la puerta, pues es algo que se ha visto que no es cierto. Y más cositas. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplito. Marx presume que con la educación de la gente en Europa, conforme el europeo y la europea estén más educados, solo a través de los mecanismos electorales, pues irá resolviendo los problemas de la sociedad, sin necesidad incluso, asume, de violencias. Bueno, muy fácil de decir.
Y lo dijo así, está escrito casi al pie de la letra, como lo estoy diciendo. Aquí tenemos cómo nos hemos educado, cómo sabemos más, cómo los medios también saben más, cómo nos están perfilando, cómo se han metido en las escuelas, en la formación, en la información mediática, cómo se han apoderado los medios de tantas cosas, y las poblaciones actuales son bastante idiotas. Lo siento. Y eso se nota a la hora de emitir el voto. Ahí está. Ves el voto y, bueno, tenemos un buen ejemplo en este gran país, en donde la gente vota que le está robando. ¿Y por qué no votas a otro? No, déjate. Y le seguirán robando. Pero bueno, aquí Carlos Marx, evidentemente, muy seguro, muy fino, muy elegante, se equivoca. Esto no sabemos cómo va a ir, porque si se apoderan de la información y se apoderan de la formación, se apoderan de las mentes. Y las mentes, no por mucho más estudiar, amanece más temprano, porque cuántos ingenieros bien titulados vemos son idiotas. Y cuando te metes en temas sociales son idiotas. Yo trabajé en una empresa un tiempo, una empresa muy tecnificada, que cuando queríamos llamar a alguien idiota le llegamos, tú ingeniero. Bueno, era una exageración y también una especie de lucha de clases de los que no tenían titulación. Era otro, bien, es verdad, no es cierto. Pero quiero decir, haber ido a la universidad, sea de lo que sea, y presumir, porque tienes unas cuantas papeletas que has amontonado y te han dado un título, no es para tanto. No es para tanto. Nunca lo fue, pero ahora menos. Ahora puedes cometer errores garrafales en materia de ideología, de entendimiento, de creencia religiosa, de todo lo que tú quieras. Pero bueno, vale, hemos llegado así. Espero que hayamos llegado así a este siglo. Estoy saltando muchas cosas, pero está el tiempo como la televisión. Entonces, llegamos así a la Revolución de la Comuna y luego a ese gran acontecimiento. Si el siglo XVIII termina con la Revolución Francesa, el XIX tiene su Revolución de la Comuna, el gran evento del siglo XX, que más ha transformado, más ha influido en la Revolución Rusa, que es lo que se ha llamado soviética. La forma en que se hacen los soviets con el poder, movilizan a su población de una forma autoritaria, lógicamente, porque han ganado una revolución que ha sido muy cruenta y que no ha sido cosa de 2 días, ojo, y de 4 gatos pensando. Es que hay unos desconocimientos de la revolución rusa, como ahora los hay de la China. A ver si me da tiempo un poco a hablar 2 minutos de la China, que hay mucho que hablar, hay mucho malentendido en algo que es de ahora, que es China. Entonces, Marx y Engels, ojo, que si hablo de Marx a veces, siempre que hable de Marx tengo que hablar de Engels. No habría salido la cosa igual sin Engels, recordad. Y Engels tiene libros, Revolución en España, muy bonito, del pleno siglo XIX, creyéndose que el lugar de la revolución, ¿qué es Rusia? España. Y lo demuestra, cree que lo demuestra, pero es muy bonito. Pero el mejor libro, uno de los grandes libros de la historia de la humanidad, lo escribe Engels, que todo el mundo tenía que haber leído: Origen de la familia, la propiedad y el Estado. Las claves, lo que te explica, lo que te abre la mente, está todo demostrado y ha sido copiado por miles, aceptado. Recordar, la familia, la propiedad y el Estado. Yo le recomendaría a quien no lo haya leído que se lo busque, estará seguro de estar bien. Ya está. Aumentará mucho su conocimiento, sabrá mucho más después de leer este libro, muy fácil, de lo que ya sabía. Y si no sabe nada de lo que se dice en ese libro, le faltan cosas por saber. Así lo dejo, y el que quiera que lo haga. Bueno, entonces Marx y Engels se mueven mucho después de la Comuna y antes, y movilizan, y parece que es Rusia donde llega, porque Rusia está en una situación lamentable. La Revolución Soviética es un acto tremendo, brutal. Pagan justos por pecadores, pero pagan injustos también. Es una barbaridad de las cosas que hay que hacer y se hacen. Y luego viene un accidente para la Revolución Soviética, que es el fascismo alemán. Pero el fascismo alemán, muy canalla, muy embustero con los rusos, les invade por sorpresa. Ahí cometió un error, Hitler, un error de visión económica. Mira, aunque me lleve 3 minutos, os lo voy a decir. Porque estas cosas tampoco estos informadores, no sé si nosotros. Hitler llega a un momento que tiene una gran industria y tiene un gran ejército. Y lo que quiere es que los países de habla alemana estén todos bajo un Estado.
Y escribe Mi lucha, en donde no sé por qué se la tiene que tomar a los judíos para tanto, pero bueno. Es un truco de unir gente, dicen, no lo sé, no me he metido en eso. Pero Hitler, en un momento crítico, en donde ha invadido todo lo alrededor que habla alemán, lo tiene todo, y tiene una gran industria, y tiene un ejército que nadie se habría metido con él. Decide que a sus campesinos les va a dar nuevas tierras en Rusia y nuevos siervos, con lo cual habrá que reducir la población soviética a 1/10 casi para que... En fin, se crea una idea de nueva Alemania extensa por el mundo, produciendo patatas y produciendo cosas, ¿no? Y dando pie a su industria. En lugar de quedarse quieto y decir, esto es Alemania, esta es la gran Alemania. Aquí lo que hacemos es que producimos cosas industriales de alto valor añadido, las exportamos y cada vez somos más ricos y el mundo nos tiene que comprar. ¿Quién no va a comprar el Volkswagen por todo el mundo? ¿Quién? Vamos a tener, si ya tenemos las mejores autovías del mundo, si ya tenemos esto, ya tenemos una siderurgia que no la puede superar nadie, si ya tenemos de todo, ¿por qué no se queda quieto? Y se convierte en un país fascista, que ayuda a otros fascismos, pero que no sale de la tierra y no se mete en lío. Pero claro, ¿qué error comete Hitler? Yo tengo tantos cañones y el otro tiene tantos, tengo el triple que él, pues le puedo, no. Como hicieron los japoneses con Estados Unidos, otro error de cálculo, no. Porque esos otros que tienen menos que tú, como se pongan a producir, van a tener el triple que tú, como hicieron los yanquis con los japoneses, ha llegado el momento. ¿Qué error? Pues Hitler cometió ese mismo error. No podía, bueno, es que ¿quién se iba a esperar que el Partido Comunista iba a movilizar a la población rusa, y no rusa, todos, al otro lado de los Urales, y trasladar fábricas, y construir material pesado? Pero no el mismo material pesado de antes, sino el material pesado más moderno del momento. ¿Quién iba a tener un tanque como el T-34? El T-34, aquí vino el T-26, que era de lo mejor que había, pero el T-34, es que ya quisieran los alemanes haberlo tenido, rebotaban hasta los obuses. Ahora hay una marca de tomates llamada T-34 en Rusia, que se está vendiendo, y le ha puesto por recuerdo lo que sea. Pero bueno, lo que hizo la Unión Soviética no se lo podía esperar nadie. Te vas al otro lado de los Urales. ¿Cómo te apañas? ¿De dónde te llega la electricidad? El petróleo, todo. Y cómo a tan poco tiempo empiezas a pasar para acá esos tanques, esos miles de aviones, todo ese material de metralleta y sobre todo toda esa cantidad de jovencitos con los ojos así que se te están colando y que pasan por la Plaza Roja formando delante de Stalin y no se terminan nunca. Y venga para el oeste. Y cómo se tragan a ese ejército alemán, ciudad por ciudad grande, y luego crean esa técnica del rodillo compresor que ya no se habla de ella porque se ha copiado, pero no se habla de ella porque no hay que hablar de aquellas cosas, como la manía contra Stalin. Stalin era una persona que no era un angelito, pero es que se dicen cosas que parece que lo dominaba todo, y no. Así como Hitler con sus generales les mandaba y les rectificaba, Stalin jamás rectificó a un general, que eran los mejores en ese momento del mundo, atención. Pero bueno, volviendo a este tema del error de Alemania, por ese mal enfoque económico que el gran jefe tuvo, los llevó, pues mira dónde los llevó, a un desastre, a una cantidad de muertos propios, ajenos, todo eso. Por eso en economía, el político antes tiene que pensar en los efectos económicos. Es como una cosa de la que presumía Enquita, que no me la creo del todo. Yo antes de leerme un periódico, me leo la parte de información económica. Y luego me leo la política. Bueno, vale, lo que tú quieras. Pero es un buen mensaje. Tened en cuenta los políticos, que de ahí saldrá lo económico. Ejemplos, pues nada, que no tengo ejemplos. Ahí tenéis Arabia Saudita, si no está lo económico por encima, para los occidentales, ¿no? El buen trato que le damos a esa gentuza, ¿por qué está condicionado? El buen trato político, ¿por qué está condicionado? Por asuntos económicos. La guerra última de Irak, la del Bush, ha hecho dos grandes millonarios, Bush y el otro, el que era el vicepresidente, el que tenía las lavadoras del ejército y las cocinas del ejército y todo. Esos dos se han hecho multimillonarios para muchas generaciones, así que saben guardar. Entonces, bueno, con esto llegamos a hoy, a la historia de hoy. Y la historia de hoy, antes que se me vaya, y tenemos una España con la República.
Una España que va bien, se la carga. Luego tenemos que no recuperamos el poder económico, la dimensión económica, el Producto Interior Bruto. ¿Se me oye? ¿Se me oye? No recuperamos el Producto Interior Bruto. ¿Ahora se me oye? Sí. No recuperamos, es que el Producto Interior Bruto del 36 hasta 20 años después. O sea que España se mete en un charco económico del que tarda mucho en salir. Y luego empezamos a crecer, pues se nos va la gente que sobra, se reduce el paro, vienen inversores extranjeros que, claro, con una clase obrera tan dócil y tan domesticada, pues están encantados, vienen aquí, en fin, varias cosas más, y el país está ordenado y luego está más o menos bien dirigido, porque los que han robado ya están apoltronados y acomodados y ya no hay grandes barbaridades, hay robitos. En España hay robitos, muchas gracias, hay robitos por todas partes. Si alguien recuerda la mili lo que era, por ejemplo, un robito, que era ser sargento cerca de una cocina, ¿no? La iglesia, cuando estabas en un gran monasterio subvención, ser el proveedor de la SEA, anda. Luego el Servicio Nacional del Trigo, que lo que más hacía era subvencionar terratenientes del trigo, darles precios garantizados y se cifraron. Eso, ni un hogar sin pan, ni un hogar sin lumbre, ni una sin pan. Frase de Franco. El pan se abarató, pero es que el pan en España se ha vendido a precios inferiores a su coste de producción, por subvenciones. Pero el que reciba las subvenciones es lo que se inflaba. Bueno. Entonces, bueno, la guerra, nuestra historia está aquí, no quiero repetir mucho, la conocéis. Hemos sufrido mucho. A algunos nos han perseguido, nos hemos escondido, hemos aprendido a leer entre líneas y a hablar entre líneas y entendernos perfectamente siempre que estuviéramos en el chiringuito, entendíamos unos con otros. Hasta que ha venido esta democracia, que es la que yo llamo aquí democracia coronada. Democracia coronada porque ahí se saltaron una ley constitucional, que es que antes de meterte a votar una constitución tienes que votar la forma de gobierno, como hicieron los griegos. Perdió la corona y tuvieron una república, después de aquello de los coroneles, el régimen de los coroneles. Aquí, Suárez, y hay por ahí ya vídeos que lo tienen recogido, no sé por qué los medios no lo quieren sacar, pero yo he visto por casualidad uno. Suárez dice, hay que meterlo en la propia Constitución, porque si no, no nos sale. Y aquí hay una periodista de entonces, Victoria Prego, que estaba presente en eso y no ha dicho que no. Suárez dice, hay que meter la monarquía dentro del voto y de la Constitución. No antes, porque no nos sale, porque claro, estaba el jovencito Juan Carlos, estaba el otro, y estaba España como estaba. Era muy difícil asegurarse que iba a salir. Y yo creo que, no sé, yo no sé si habría salido o no, pero nos la metieron de rondón. Tenemos la monarquía en la Constitución de rondón, y la estamos aguantando, ¿eh? No hablo de que no estoy con el raca-raca de los catalanes con su república. Bueno, ¿qué otro régimen van a pedir si piden independencia? No van a pedir un rey de aquellos, de Roger de Flor y todos aquellos. Entonces, tenemos monarquía de rondón, tenemos una constitución. A fin de cuentas, con esta democracia coronada, tenemos una constitución que está obsoleta. Hay muchas cosas que cambian, La misma ley electoral, la ley de Ont. Hombre, es que eso, sabemos, habréis oído hablar de que a algunos un diputado le sale por 300.000 y a otros un diputado le sale por 1 millón, según los cálculos, porque todos los restos se van al garete, con la ley de Ont. Yo soy tercera fuerza política, sea la que sea, y estoy perdido. Soy primera y segunda y las cajitas de los votos por provincia se van llenando. Y la mía no se ha llenado tanto como las demás. Y ahí tengo un resto. Y ese resto no me suma con el otro resto, con el otro resto, con el otro resto. Ese resto y todos los restos están perdidos. Y al final, pues tengo 3 diputados. Sea quien sea, No quiero decir Izquierda Unida, que es la que más caro ha pagado. Bueno, entonces, hemos llegado hasta aquí.
Y en el libro, pues no quiero irlo recorriendo para no frenarlo, pero el libro, por ejemplo, tiene apartadas cosas muy interesantes, que os voy a decir. El proceso dialéctico. Después de la comuna, página 50. El proceso dialéctico es un invento marxista. Vamos a hablar claro. Yo puedo tener un proceso deductivo en mis pensamientos, sobre todo más al que viene de los silogismos del griego. Causa, efecto. El efecto se convierte en causa, que es efecto. Se ha pensado mucho así, los escolásticos, que sonarán, razonan así. Pero llega el gran maestro, Carlos Marx, gran maestro de algunos, y observa que lo que hay en la naturaleza son contradicciones. Y él crea un proceso de dialéctica, que no es dialéctica de simplemente hablar, de enfrentarse, basado en unos filósofos alemanes, sobre todo el gran Hegel, uno de los grandes cerebros de la historia de la humanidad, Hegel, un hombre conservador, casi reaccionario, pero es que es tremendo Hegel. Si alguna vez cogéis algo de él, que no está de moda, ya lo sé, como no está de moda Nietzsche, y los alemanes se están tragando doctorados de 2 años solo para Nietzsche, y sabe más de Nietzsche que él mismo. Pero bueno, son cosas del pensamiento humano que no podemos ignorar. No es Hegel, que crea la dialéctica, pero ahora habla de una dialéctica de ideas, y Marx habla de una dialéctica de hechos, de unas clases sociales contra otras, de cómo la historia ha ido deviniendo, transformando, porque unas clases sociales han estado contra otras, otras contra una, y así se ha ido evolucionando, hasta el extremo, que la dialéctica de la lucha de clases es lo que marca el progreso en la historia. Quiero decir, no hay una revolución en un momento determinado si no hay una explotación. Incluso si echamos hacia atrás, y esto es cosa de Engels, hay veces que no ha habido explotación, si echamos hacia atrás en la historia. Por ejemplo, cuando una persona, atención a esto que es muy bonito, cuando una persona no es capaz de producir más de lo que necesita para subsistir, no tiene sentido esclavizarla, porque no me va a dar ningún beneficio. Si le quito algo se me muere. Lo que esa gente de un paleolítico, de aquellos tiempos, no había esclavitud, no podía verla. Yo me esclavizo a 20, mañana pasado y me empiezan a debilitar porque les robo parte de su producto y a la semana que viene no me queda ni uno. ¿Para qué? Entonces no hay esclavitud. Luego vienen avances técnicos, tecnológicos, y el ser humano, pues a lo mejor hay agricultura, ganadería, algo, ya es capaz de producir un poquito más de lo que necesita para sobrevivir. Fíjate tú qué maravilla. Cuando se quiere dar cuenta, lo han trincado y ese va a producir y el excedente se lo va a quedar ese. ¿Está entendido, no? Esto es Engels, en los orígenes de la familia, la propiedad del Estado, una de las 100 cosas que saca Regis. Que veáis que no todo progreso, esto es importante, está aquí repetido, no todo progreso tecnológico implica un avance, puede implicar una facilidad para otros de que te esclavicen. Ojo lo que está pasando ahora, Atención, que estamos viendo un momento muy crítico para la humanidad en donde progresos no nos faltan. Ahora que estemos más liberados que antes, yo no lo veo tan claro. Que quiera verlo claro, mejor para él. En fin, llegamos así al fin de la historia. Vamos a pasar al fin de la historia, para terminar ya pronto y pasar a esto. Yo tengo aquí cosas señaladas. Una cosa muy bonita es la revolución rusa es tremenda. Yo creo que la tengo bastante explicada. Nuestra revolución es la crisis del 29, la barbaridad que fue la Segunda Guerra Mundial en Europa, que la mencionan los rusos. Cuando están los americanos ahí en Inglaterra sin querer invadir Normandía ni nada, están los rusos muy solo inventados y siempre recordando, a ver, ¿cuándo invadís y no sabéis un frente atrás? No, los ingleses influyendo para que se machacaran a los rusos. No abras un frente aquí de Occidente, deja el frente del Este, a ver si se los cargan ya de una vez a esos rojos. Ese era el pensamiento de Churchill, que influía mucho, y se influyó en Inglaterra mucho para no ayudar a España. El Comité de No Intervención nos dejó en el aire. Perdimos la guerra porque el Comité de No Intervención dejó que interviniera. Pero bueno, volviendo al asunto de la Guerra Mundial.
Los rusos son los que ganan a los alemanes. ¿Sabéis? Los números, siempre tienen uno que tener algo de número. De las 184 o así divisiones que tenía Hitler, una de ellas la división azul, una de 184, fíjate cuánta ayuda. Unas 140 estaban en el frente del este. Recordar esto, 140 de las 180 en el este y 40 entre lo que es África y lo que es Europa del oeste. ¿Os dais cuenta de la desproporción? ¿Quién se cargó a esas 140? No fueron los americanos ni los ingleses, fueron solo los soviéticos, que llegaron hasta Berlín y si no invaden en Normandía, cuando ya se les ve que el rodillo compresor no hay quien lo pare, pues invaden Normandía, que nos lo han metido por cine 1000 veces y parece. Los héroes de Normandía fueron los soldados alemanes, en su sitio, aguantando, defendiendo, y muchas veces ni inferiormente. Esos son los héroes de Normandía, no el yanqui este que cae como un tonto porque su jefe es más tonto que él. Pues han soltado allí algunos de ellos que no podían haberlo soltado allí. Pero bueno, volviendo al asunto. La guerra mundial es un acontecimiento, yo no sé si al día de mañana será un accidente, y los americanos se chupan frente del Pacífico, que no fue cualquier cosa. Ahí también demostraron los americanos, como los soviéticos, lo que es su capacidad productiva. El maravilloso pueblo de entonces, que ahora no tiene nada de gran productivo, están muy mal los americanos ahora. Por cierto, ¿recordáis cuando en aquellos tiempos una pluma estilográfica, si era americana, era la mejor? Una machaca naranjas, un coche, un ordenador del cual podría hablar mucho. Qué bueno, ¿no? Muy bien. A ver qué hay ahora. Armamento. Son una fábrica de armamento que además está resultando más caro que la competencia de los rusos y mucho menos tecnológico que la competencia de los chinos. A ver si me da tiempo a hablar de los chinos. O sea, Estados Unidos está en una decadencia económica total, en donde cada vez hay más ricos y están claros los pobres, se han dado cuenta de la jugada que les están haciendo. El despertar americano, aunque ha votado a este personajillo, porque desde luego tiene claro que hay que volver la industrialización a su tierra y poner aranceles, que no tiene otra forma. Vamos a ver si le sale, pero hay mucho americano que está viendo pequeños resultados y está muy convencido de que ha votado bien este pájaro. Si consigue rehabilitar la industria americana, bueno, pasa a la historia este tipo, porque todo lo demás, mucho bla 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 y mucho tal, Atención. Bueno, mucho bla 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 y todo tal, habría que hablar un poquito más de América de lo que estamos hablando. Por ejemplo, mira, se me ocurre una cosa, también es economía esto que voy a decir, y que no se dice, se contó, ¿y por qué no los medios no lo repiten? Cuando gobernaba bueno, ese que fue tan bueno, el anterior del Bush, Clinton, que resolvió el déficit y resolvió muchas cosas en la economía, el hombre, ¿no? Pero bueno, con la que hizo, con la travesura que tuvo, se la ganó. Bien, vale, Clinton. ¿Qué hace Clinton con las Naciones Unidas? Nombrar una comisión para que se vote que en África, sobre todo en África, hay que meter controles de natalidad. No, hay que romper esto que se está haciendo ahora, de coger a los niños, alimentarlos, cuidarlos, y cuando tienen 12 o 14 años, hacer puñetas, apáñate como puedas. ¿Qué hace ese joven con 14 años ahora? Pues lo que sea. Entonces, ¿qué tiene ahora ese África negra? Esto iba dedicado a la África negra y a un poco de los asiáticos. Es una superpoblación que no puede mantener. Y Clinton lo que decía es que vamos a fabricar menos niños y así resolvemos mejor el problema. Y estaba ya a punto de que la ONU dotara unos grandes fondos para meter equipos de gentes, voluntarios o lo que fuera, en las Áfricas negras, instruir a las mujeres, instruir a los hombres, instruir al mundo, facilitarles medios anticonceptivos. Estaba claro. Y el Vaticano empezó a meter la nariz por estados, por países, sobre todo los primeros reaccionarios y muchas cosas. Y el Vaticano echó para atrás esta votación en la ONU. Esto no se cuenta, esto es una barbaridad histórica, oye. Porque ya no no fabriques tantos niños, sino habrá que mantenerlos hasta los 14 y luego que se vayan a hacer puñetas. Que se fabrique en cada país, como hemos hecho los europeos en nuestro momento, pues los niños que más o menos hacen falta, ¿no? En fin, aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas de la historia económica que de algún modo se cuentan aquí. Bueno, todo lo que yo he dicho se cuenta aquí, perdonad, de algún modo. Vienen los nuevos marxistas
Y sobre todo hay varias cosas que quiero hablar. Una palabra, que todavía hay mucho malentendido, y es muy importante, es la palabra estructura. Entonces hay pensadores estructuralistas. En la página 81 hay un dibujito, una cosa de estructura. Bueno, ¿qué es una estructura? Bueno, una composición de elementos, ¿no? Eso es una estructura. El mejor ejemplo que tenemos, paseantes por Madrid, de una estructura es ver la estructura de un edificio en construcción, antes de que se pongan los ladrillos. Tú ves una estructura y están las vigas, ¿no? Y está todo que ves a través de toda la estructura, ¿no? Pues el cielo también por detrás. Eso es una estructura. ¿Pero por qué es una estructura? ¿Qué es una estructura? La estructura está definida, a ver si lo puedo acortar, por las relaciones entre sus elementos. Una orquesta que toca bien. No es que ese instrumento sea muy bueno y ese bueno, es el que los coordina, el que hace que las relaciones entre instrumentos estén bien respetadas, bien conseguidas. Eso da la música, ¿no? Por ejemplo, la relación entre el edificio no son los puntos donde se cruzan las vigas, son las propias vigas. Ese arquitecto puede hacer las vigas la tercera parte de delgadas de lo que tienen que ser porque se ahorra dinero y se cae el edificio. Ese arquitecto desconfiado puede hacer las vigas 4 veces más gordas para que no se caiga y del peso se cae. Todo tiene su proporción. Y eso es lo que forma bien una estructura, las relaciones entre sus elementos. Entonces aparecen nuevos pensadores, de todo, de la literatura, del arte y sobre todo de la economía, que es el estructuralismo, en donde lo que hay es que respetar estructuras. Luego hablaremos, si nos da tiempo, en política económica, de lo que es estructura económica. Aquí en estructura económica yo hablo de lo que es España, de qué porcentaje hay de agricultura, de industria, de servicios, de todas esas cosas. Y entonces, ¿qué hago? Pues digo que la agricultura es un tanto por ciento del Producto Interior Bruto, la industria, lo otro. Digo todo eso porque no es lo mismo tener un 15% de industria que un 50% de industria, como a lo mejor tienen los alemanes. Nigeria a lo mejor tiene un 5% de industria y un 60% de agricultura y un 45% de servicios. Son dos estructuras muy distintas, ¿eh? Nosotros teníamos una estructura, después de Franco, de mucha industria, que Solchaga, ministro del Felipe, pues se la fue cargando. Ya no tenemos muy poca industria, somos un país más de servicios y una agricultura que si ha llegado a lo que ha llegado es por las subvenciones europeas, ¿eh? Porque vamos a ver cómo están ya empezando a temblar los campos, ¿eh? Pero bueno, nuestra estructura hay que rehacerla y crear más industria. Pero no nos hables tanto de los pobres chicos emprendedores. Uno de mis hijos quiso ser emprendedor, porque un emprendedor no solo tiene que tener ideas, tiene que tener un capital. Aquí había una banca pública en sus tiempos. Una banca pública que te puede financiar y darte capital para que tu idea salga. Ahora, ¿dónde está la banca pública? No hay. Y por ahí un centro de, bueno, no me acuerdo el nombre, pero no, son 4 perras lo que tiene. No hay banca pública, ¿eh? Y sin embargo, se han cargado muchas bancas que en lugar de hacerlas públicas, pues se las han cargado. Bueno, eso quiere decir nuestros gobernantes cómo van, ¿eh? Entonces, volviendo al tema de la estructura. Nuestra estructura es pobre, tiene que tener más industria. Y ojo con el turismo, que se está ya empezando a venir abajo. Ya están espabilando en Túnez y tal. Atención ahí, ¿eh? Eso. Y ya están los hoteleros diciendo, nos tienen que ayudar porque nos tienen que dar ya. Pues por anda que no has tenido vacas gordas y tienes los bolsillos bien inflados, ¿eh? A ver si con ese dinero inviertes algo, inventas algo. No, nuestra estructura es pobre y peligrosa. Entonces la idea de estructura y estructuralismo están aquí explicados y yo voy viendo con detalle los subsectores, ¿eh? Subsectores y cosas que no. Intervención económica, poca. Isabel la Católica tuvo intervención económica porque se me acaba de abrir este libro por una página, la 30, en donde financiaba a los grandes galeones según sus toneladas y le daba más ducados al fabricante, porque hacía falta intervención pública de la economía de la Santa Isabel Católica.
también permitió, eso es intervención pública, que los esclavos fueran rápidamente para América porque estaban haciendo ya falta. Isabel la católica, no Carlos V. Luego aquellos se ceban de gente de color, ¿no? Pero bueno, ya empezamos, ¿eh? Yo creo que posiblemente fuéramos los que empezamos en la frontera, nosotros y los portugueses. Pero bueno, intervención de la economía, muy poca en este momento. Entonces hay cosas que habría que movilizar, que mover sectores, y se les deja a las leyes del mercado y a un presupuesto que no es un plan, es un presupuesto. No hay plan para hacer industria, hay que hacer un plan y unas inversiones y un crear especialistas en las universidades para estas nuevas industrias que no. Hay un desastre en la visión del futuro. Se está dejando al mercado, atención, al mercado a sus anchas. Y esto el ciudadano no se lo debería permitir al gobernante. Pero ¿qué ciudadano tenemos para que llegue? No tiene capacidad ni de llegar a esta conclusión, ¿eh? A la hora de votar. ¿Y qué partidos están exponiendo las cosas así? ¿Qué partidos incluso de izquierda están diciendo hay que planificar más, hay que hacer esto? Lo están diciendo, se están metiendo en esto, ¿eh? En fin, el país, y esto es verdad, está por hacer. Portugal está hecho, Francia está hecha. Aquí ahora que si Cataluña, vamos a ver Bilde, si viene y se hace con el gato. España está por hacer de nuevo. Atención, compañeros, no olvidéis esto. Los mayores no lo vamos a ver, los jovencitos lo van a tener que tragar, a ver qué pasa. ¿Vosotros os creéis que los del raca de Cataluña se van a echar para atrás ya, con esa masa crítica? Yo he conocido independentistas de Cataluña desde toda mi vida. Desde los 16 años que me tocó currar en Barcelona. Eran un 15%, luego un poquito más. Con esas masas críticas no tenía nada que hacer. Ahora el PP con el juego contra los estatutos, con mil cosas, ha conseguido que eso prácticamente sea la mitad. Ahí sí hay masa crítica. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué os creéis? ¿Que se van a quedar quietos? Y los vascos de Bildu. Ahora, si resulta, según encuestas, que fíjate, que pueden llevarse la mayoría o suficiente con otras izquierdas para gobernar Euskadi, ¿con qué nos van a venir? Por cierto, Euskadi no necesita independencia, ya la tiene. Vas allí y entre que ellos se manejan su importante en economía española, se manejan su hacienda. Nadie, ni el Estado de Baviera, se maneja su hacienda como los vascos. Claro, ¿para qué quieren la independencia? ¿Para tener gastos militares y gastos de mil otras cosas? Dile a un catalán independentista que se va a tener que financiar un ejército. A lo mejor de 100 le desmontas 3 o 4. Pero bueno, vamos a ver, ellos, lo que haya de ser, no cabe duda que será. Entonces los jóvenes sois los que lo vais a disfrutar. Esta España que no está hecha, y que todavía se tiene que hacer, y ya tiene narices la cosa. Bueno, luego me meto en temas de política. Saco una gran foto de José Luis San Pedro, un estructuralista, un gran hombre, muy buena persona, fue mi maestro, le quisimos mucho, etcétera. Luego hablo de la teoría de los ciclos, rápidamente. La economía no va así ni así, la economía va así. Y el gobierno que coge el ciclo cuando está subiendo, pues le viene muy bien, porque coge economía en ascenso, masiva, menos paro, en fin. La economía va así. Pero todos estos parece que no se han ni enterado de que en la economía hay ciclos. Todos estos gobernantes, y no te digo los medios. Apareció una ciencia en economía, que es la econometría. Los economistas, y más los de mi tiempo, soñaban con poder meter en matemáticas lo que iba a ser. Y sale lo que va a ser. Y está el ordenador que no se llama. Fracaso. No ha servido para nada. En la economía hay que tener ojo clínico, verlas venir y no desviarse mucho de ciertas reglas. Porque la economía no es una ciencia, es un conjunto de conocimientos. Algunos se quedan en niveles bajos de no ser pretenciosos y esos son los que valen. Entonces, hablo aquí de la econometría. Hablo del gran Keynes. Leeros a Keynes, es un maestro. Un hombre muy serio. En Cambridge, todos los domingos, en lugar de irse de fin de semana, se reunían los mejores alumnos que traían datos, recopilaban, creaban nuevas series. Y así iban creando leyes. Cuando le llama Roosevelt y resuelve la papeleta a los yanquis, es un hombre serio que sabe mucho. Por cierto, voy a contar una cosita sobre el querer ganar dinero y el ser un sabio. En el mundo hay mucha gente, lo estamos sufriendo, que lo que quiere es ganar dinero, ¿no? No hay que deciros quiénes son y dónde están, los tenéis cerca, los veis, tal. Pero también hay gente que lo que quiere es saber, tener conocimiento.
incluso ayudar a los demás. También es verdad que también hay gente así. Sin embargo, en la historia, y por eso lo saco ahí, se ha acusado a algunos sabios de que eran tontos, porque no sabían ganar dinero. Yo gano dinero, tú no ganas, tú eres tonto, déjate de historia. Pues hay ejemplos en la historia, y los tengo aquí recogidos en algún sitio, de gentes que en lugar de ganar dinero han buscado la sabiduría. El más antiguo, en la Grecia de entonces, Tales de Mileto. ¿Tú qué sabes, hombre? Tales de Mileto es uno de los genios de la humanidad. No me voy a meter ahí. Y él dice, graba esto. Y entonces se entera de que va a haber una buena cosecha de aceitunas. La cosecha de aceitunas que viene, va mirando. No tiene más que mirar los árboles. Bueno, ¿qué hace? Con las pocas perras que tiene, contrata la utilización de los 4 molinos de aceite que hay en Mileto. Dice, aquí yo voy a ser el que llevo esto, tú te largas, me dejas con ello y para tal fecha te devuelvo el molino. Viene un cosechón, todos tienen que moler, ponen los precios como él quiere. Y al final de la temporada pues tiene más dinero del que necesita todo su vida. Y así ya nadie le dice que es tonto, ¿no? Vienen más. Ricardo, uno de los clásicos ingleses, muy bueno de leer. Se casa es judío, es hijo de unos especuladores judíos que ganan dinero por todos lados. Conoce a una cristiana que le hace tilín, la familia se le pone muy en contra, pues se casa con esta chica cristiana. Y entonces también le dicen que es tonto. Por eso, en lugar de estar con los padres ganando dinero, pues se mete un poco en la bolsa y en las compras y ventas de inmobiliarias y hace una fortuna, hasta el extremo que no tiene que trabajar en su vida, sigue escribiendo y es hasta miembro del Parlamento. Y también dice, cuando yo quiero gano dinero, ya he ganado algo suficiente, ya no quiero más, con lo que me da el Parlamento. Y lo que doy. Aquí tenemos Echegaray, era otro tipo de esos que la acusaban. Y entonces, como en las matemáticas, no sabía, pues hizo 4 horas de teatro, le dieron dinero, le dieron un premio Nobel que no te explica. No se enteraron porque son muy malas, pero se vendieron mucho. Las obras de Echegaray ganan mucho dinero. Y tenemos el gran ejemplo, Keynes. Se me ha ocurrido esto por ahora. Keynes se pasó la vida pues, haciendo leyes, salvando a América de aquella depresión, con un presidente mejor que ha tenido América, con Roosevelt, claro, el hombre más amado, más querido de toda América, siempre Roosevelt, ¿no? Entonces, cuando se retira, empieza a jugar con los ahorros que tiene, tiene sus ciclos de inversión, y mirando los ciclos, digo, esto baja, esto ahora va a subir, compra un poquito, tiene más, compra más, tiene más, y hace una fortuna, jugando casi. Fortuna que se muere y la heredan los ingleses, los hijos que están en Inglaterra. Pero es otro ejemplo de que el sabio, si quisiera, podría ganar mucho dinero. Pero el sabio es un hombre que tenemos que admirar, que se queda ahí, que se queda en su juego, que no se puede apartar. Y esto también es economía. Esto es economía. Bueno, seguimos. Keynes lo tenéis, yo creo, bastante bien explicado. Hasta el extremo de que la curva que mejor demuestra el funcionamiento de su idea está escrita por otro, que viene después. Uno que es un alumno suyo, le sigue y escribe aquí unas curvas, que es lo mejor que hay para entender al propio Keynes, que no lo escribió Keynes. Nos metemos en el siglo XX, la dictadura franquista, yo creo, ¿verdad? Y tenemos españoles contemporáneos, intelectuales. Aquí los tenéis, ya veréis, ¿eh? Entonces, viene la democracia coronada y viene la caída, de la Unión Soviética. Stalin trae una grandiosa transformación, convierte a un país que estaba con el arado en una gran potencia industrial, militar, e incluso se va a la luna y esas cosas, pero al final eso se afloja y se une. Entonces la globalización es lo que tenemos ahora en este nuevo siglo XXI. La globalización está dando pierna suelta a mucho especulador. Estamos en una fase de libertad de comercio. Yo creo, no lo voy a ver, pero estoy seguro que Europa, que está llevada por inútiles, tendrá que espabilar y crear aranceles. Vamos al desastre. La China. Voy a hablar un poquito de la China. La China es un capitalismo que... No. La China es un régimen capitalista que... No te has enterado. La revolución china se la cargan los chinos.
la forma de entender queda la parte política, que la dejan arrinconada, y aparece un Xiaoping, el viejo, que dice, ¿qué más da que el gato sea blanco o negro? Esta es la gracia. Lo importante es que caza ratones. Y todo el que quiera que cree riqueza, convencido de lo que dice Carlos Marx al principio del manifiesto comunista, que el capitalismo es el sistema económico que más fuerzas productivas es capaz de poner en funcionamiento. Y es verdad. ¿A costa de qué? Pues a costa de que muchos chinos lo están pagando, pero cada vez menos. Entonces han llegado a un sistema donde hay muchos millonarios que tienen los dineros fuera y que ahora tiene otra frase, que no es la de antes, el pájaro en la jaula. El pájaro está en una jaula, que es ese multimillonario. Cuando ellos quieran abrirán la jaula para que vuele fuera. ¿Qué está pasando en China? Muy simple. Poder militar, muy avanzado. Están, por ejemplo, investigando una cosa que se llama comunicación por plasma, que no puede ser interferido, y que ningún ejército lo tiene, pero ellos ya lo tienen, y parece que es terrestre. Tienen un ejército autosuministrado, ya no compran nada fuera. Y un ejército muy moderno. Han tenido que licenciar a unos 3.400.000 soldados hace años, porque su productividad, sus tales. Ejército en manos del Partido Comunista, muy fiel, muy rígido, muy obediente. Poder jurídico, en manos del Partido Comunista. Tan fiel y tan obediente que ahora están... Hay un canadiense que tenía, me parece, 15 años de cárcel y está pagando el pato de que en Canadá estén con la China esta que la acusan de espionaje industrial, una acusación movida por los yanquis, que no tiene sentido, pero lo está pagando él porque le están pidiendo ahora pena de muerte. Ese es el sistema jurídico chino, obediente al Partido Comunista. La policía, no hay que hablar, está clarísimo lo que es la policía. Pero todo lo que es planificación económica y control económica, todas las empresas que veáis, edificios, no más del 45% es privado. Lo demás es poder público, es propiedad pública. Planes. Bueno, hay un cambio de planes en el año 20 que no está claro, pero hay otro para el 40, que lo han soltado al 50, para tener una sociedad igualitaria comunista. Vamos a ver quién le quita el poder a ese partido comunista, quién es capaz en China. Se inventó en Tiananmen 4 historias, que han sido un fracaso para todos los que han metido la nariz desde Occidente en China, que han fracasado, y vamos a ver qué pasa. China, que no es agresiva. Lo de Taiwán está lógico, y van a recuperar Taiwán, yo creo, sin pegar un tiro. Por esa correlación de fuerzas tan grande que van a plantear en un momento. Eso los que sois más jóvenes lo veréis. Y veréis una China que no es agresiva, que no necesita, tiene un poder, no va a ser como Hitler, va a ser, que es lo que le conviene, tener una gran industria, porque ya no vienen camisetas, ya no tiene sentido que hagan camisetas ni cepillos de dientes, eso no da valor a nada, ya vienen otras cosas. Si son tan listos como para comer el terreno comercial de productos de alto valor añadido, no necesitan invadir nadie. Vamos a ver qué hace Europa entonces. Como Europa no se proteja, estamos perdidos. Este maravilloso empresario que liquida la empresa se va a un país ahí raro, aunque sea cercano, que la gente es dócil y barata, y lo que produce nos lo vende a los europeos y se lo compramos. Esto es una contradicción que tendremos que resolver, ¿no? Porque esto está ocurriendo, hasta de las empresas más serias. Bueno, en fin, yo creo que de la China hay que decir las cosas. Nuestros informadores no se enteran de nada. Han venido 4 chicos del Partido Comunista invitados por el Partido Comunista Chino, han estado por allí, han venido a hablar y les he oído en el Club de Amigos de la UNESCO y no, hace 2 años me parece que fue, no tenían ni puñetera idea de nada, no se habían enterado de nada. Chicos listos de las juventudes comunistas. Estructura económica. Hemos hablado de la estructura. Del reparto, la curva de Lorenz, la tenéis en la 106, si os la aprendéis servirá para todo. A ver, el reparto de las cosas. Voy a terminar rápido, porque ya me están enseñando. ¿Qué hora es? ¿Las 8 menos algo o cómo? Pues en... Menos 4. En un cuarto de hora habéis acabado, Es que, perdona Vicente, el problema es el coloquio. Sí, por eso. A ver si en menos de un cuarto de hora, ¿vale? 10 minutos. Venga. Hablo de la base de la población. Rápido. La pirámide es así. La pirámide ahora es así, ¿no? Pirámide de población, ¿sabéis lo que es? Tiene que ser una pirámide. No tiene que ser una pirámide. No es posible.
nadie está vigilando la pirámide, y cuando los listos te hablan de la futura pirámide no se han enterado de nada. Es lo que decían hace años de la pirámide que va a ser ahora. Lo mismo que Solchaga, el que he mencionado, es el listillo que está bien apoltronado, enchufado. ¿Sabéis lo que decían en el 90? Ahí está la hemeroteca. Para el 2010 el sistema de pensiones habrá que pagarlo. Alguien decía que España es un país donde se puede ganar más dinero en menos tiempo, siempre que seas un grupo extranjero que invierta aquí un 10% oficial y te lo lleves. Pero bueno. Las pirámides de población que funcionan ahora son cilindros con puntitas. Puntitas son los más grandes. Hay que reponer la población. ¿Cuántos habitantes necesita España? Desarrollo sostenible. ¿Quién está contestando esto? Nadie contesta. ¿Podemos seguir creciendo o tenemos un límite? Nos deberíamos de quedar en 30 millones, en 20 millones o en 40 millones, para que este país sea sostenible. Buena pregunta. De todos modos, la pirámide de población que nadie la intente liar. En Francia, lo bajito, y mucho más en Dinamarca, lo bajito, que estaba así, lo han arreglado ¿cómo? Políticas de maternidad, de infancia, de todo eso. Yo tengo un tiempo hablando de Francia, y si cobraba, no sé, cobraba 50, de lo que sea, por 2 hijos, me vine aquí y aquí no cobraba ni 2. Pero ya allí las cobraba por tener 2 hijos, ¿eh? Claro, así se tienen hijos. Es hijos en un momento, ¿eh? Ojo, llegado el momento no, frenar los hijos. Bien, pirámide de población, sector secundario o industrial, una pena. Sector servicios, gloria, todos encantados, ¿eh? Balanza de pagos. El sector público es la parte que maneja el Estado. Nos quejamos de que hay muchos funcionarios, tenemos menos funcionarios por habitante que cualquier país europeo, ¿eh? Hace falta que trabajen. Parece que tenemos una mezcolanza de autónomas, ayuntamientos y tal, pero los funcionarios de ministerios no estamos ni sobrecargados, que nadie se meta con ellos. Hay enemigos privatizadores por todas partes. La salud es una idea. Luego hago un apartado de los gastos de defensa. Atención, porque no sabemos si tenemos la defensa que necesitamos o no. Este tío que fue el jefe total militar del Estado Mayor, tengo su libraco así para leérmelo porque me quiero meter en un trabajo. Un país, atención, tiene que tener esa defensa necesaria para combatir agresiones y situaciones concretas, o sea, riesgos que podemos más o menos identificar. Y conformarse con eso y tener una defensa. Entiendo que un país tiene que tener un sistema defensivo. Lo que no puede tener un país es lo que tiene este. Contratos con aquel, mantener empleo aquí. Con Arabia Saudita nos conviene. Con estos alemanes hay que comprarles esto. Es un departamento de compras que luego lo mezcla todo, nos lo vende como moderno y se mete luego en líos extranjeros. La defensa que tenemos no tiene nada que ver con nuestras necesidades. Es un barullo de compromisos económicos y de gastos. Y que hay que mantener los puestos de trabajo de Asturias, oye, cuidado con eso. Pero que están produciendo, que produzcan otra cosa, como el caso este de allí de Cádiz, de estas corbetas o no sé qué. No, cuando una vez entregadas, porque es un compromiso de otro gobierno y el compromiso del Estado, vale, pero ya no te metas en más. Construye otras cosas que las puedes construir y mantener el trabajo de esas gentes, ¿no? Pero tienen la culpa de nada. Bien. La defensa hay que hacer un análisis de necesidades y en función de eso, una respuesta de compras, de inversiones, más inversiones que compras afuera. Hay cosas que comprar afuera, claro. No las podemos hacer. Pero hay cosas que las tenemos que hacer. Que compramos y aquí vendemos. Es un desastre. Y merece un libro que lo trate así. Y ya hay profesionales, este que he mencionado, ¿cómo se llama este? Este que está en Podemos, el segundo, que cada vez aparece en la televisión. Y luego un chaval joven, un teniente, que sabe mucho, que ha escrito un libro y que le han echado. Porque era, bueno, esos dos y algo más van a ir a parar un libro. Entonces, la Santa Madre Iglesia. Aquí tengo un trabajo que se hizo de 11.300 millones, de los que se pueden averiguar, pero lo que sea, ¿cuánto será? ¿Por qué tengo yo que subvencionar a la Iglesia? Porque aunque yo ponga la crucecita donde hay una parte que no pongo crucecita, que va a cosas sociales, y de lo social también está metida la Iglesia. También está metida la Iglesia. Hay un cuento ahí. Ya Felipe González no fue fuerte en su momento con estos, tragaron, y estos gobiernos que han seguido tragando.
vaya un Estado laico, sí, además es inconstitucional, yo creo, con poco que lo cojamos con PIB. No es laico, o sea, confesional. La confesional, bueno, pero Hay confesional disidencia. no tienes por qué tener solamente una entidad ahí inflada de dinero. Hombre, yo Y además que no paguen el IBI, en fin, muchas cosas, por muy aconfesional que tú quitaría seas. toda la subvención, pero vamos, ¿Eh? nadie se atreve, quitaría toda la subvención. Bueno, vamos a ver. Pero nadie se atreve. No, hace falta una proporción en el Congreso de gente que sea la mayoría. Sí. Al fin y al cabo, la religión es una empresa privada. Exactamente. Bueno, relaciones intersectoriales. Bueno, no me meto en eso, sector financiero, sistema fiscal. El sistema fiscal que tenemos, yo llevo hablando de reforma fiscal desde los 20 años. Maestros más buenos que hemos tenido en economía siempre han hablado de esto, pero no se está haciendo, no tenemos la reforma fiscal. La reforma fiscal necesaria no se ha hecho y así estamos. Hay una frase, bueno, estructura internacional, sí. La Unión Europea se explica lo que es el Banco Central Europeo, que nos ha quitado independencia. Pero cuidado, porque acabo de, bueno, hace año y medio, un libro de otro hombre de izquierda, con barba mayor, que está en el Parlamento con Podemos, que para mí hizo una tontería con un libro que dice que el euro hay que cargárselo ya. No. Con estos gobiernos de manirrotos, con el déficit, con todo, les das la posibilidad de deshacerte del euro y les das una maquinita para fabricar pesetas nuevas y no veas la que te haga. Si las pensiones, y además te dejan las pensiones al 0,5%. Declaran una inflación del 7 o del 10 o del 15, porque pagan con eso y que se joroben, que les salga el sol por ante. Ojo, que el euro tiene una ventaja. Por mucho que lo criticamos, hay que criticarlo. Banco Central Europeo. Los alemanes, que están genéticamente tan enfermos contra la inflación, llevan prácticamente el Banco Central Europeo. Y si una cosa nos está ayudando el euro es que haya poca inflación. Bueno, que haya menos inflación de la que habría con un gobierno de manirrotos, del PP, y quién sabe si de los sociatas, dándole vueltas a la maquinita, inflándonos a pesetas nuevas. Pero bueno, cada uno que se lo crea como quiera. La política económica. Objetivos: pleno empleo, estabilidad de los precios y crecimiento económico. Pleno empleo no se está consiguiendo, la estabilidad de los precios no la están haciendo y el crecimiento económico no lo veo por ningún lado. Luego, los objetivos de nuestra política económica me los cuestiono mucho con estos gobiernos. Tipos de política económica. Hay una política fiscal. Todo esto que he dicho lo consigo. Pues con la política fiscal, aquí este es un paraíso fiscal de momento, todavía para los ricos. Nos acaban de prometer estos chicos nuevos algo, pero vamos a ver si por lo menos eso lo consigue. Política monetaria, no tenemos nada que hacer. Con el euro llevado por el Banco Central Europeo, no hay nada. Y luego una política exterior, que poco hay que hacer. En fin, aquí se explican estas políticas. Yo sí os recomendaría que después de haber pasado lo bonito que es la historia y cómo se ha llegado hasta aquí, con los hechos y los pensamientos, poco a poco vayáis enterándoos de esto. Porque esto es lo que da base. Es que los políticos que están ahí, o ese economista de la tele, estas cosas, yo no sé si las han estudiado alguna vez. Me extraña mucho. Yo creo que por lo menos ese examen parcial lo aprobaron en su momento. Pero después, ¿qué han hecho? Bueno, el presupuesto del Estado, otras medidas. Aquí hay una figura muy clara que diferencia al empresario del emprendedor. Y luego llegó a un punto que este sí que es importante. Aquí nadie sabe nada de esto. Y si lo leéis sabéis más que nadie. Planificación de la economía. ¿Qué es planificar? ¿Qué es planificar? ¿Quién me puede responder de todos estos listos? Toda planificación, de todo modo, se exige un cierto nivel de empresas públicas y una banca pública. Nos hemos cargado las empresas públicas. No tenemos banca pública. Y la visión de presupuesto que tenemos es muy miope. Es que el año que viene y no sabemos más. Nuestros políticos ni siquiera aplican planes indicativos que son más simples. Entonces, bien, aquí se explica crisis, rescates y recortes, lo que realmente significan el banco. Pero luego me meto en dos terrenos nuevos, de mucha música, un poco conocimiento y mucho baile. Eso es desarrollo sostenible.
Aquí se explica lo que realmente es el desarrollo sostenible. Nadie tiene puñetera idea de lo que es el desarrollo sostenible. Zapatero intentó hacer una ley de desarrollo sostenible y se fracasó. Hay que gastar aquellos recursos que podemos renovar. Recursos que no son renovables se van a acabar, pero algunos se pueden acabar más pronto de lo que queremos. Las aleaciones necesitan ahora aluminio para las aleaciones ligeras, si no la comunicación aérea no la podemos tener con los motores de aleación ligera. Y el aluminio no es eterno, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, hablo del aluminio. Cuando habla del petróleo, el petróleo no se va a acabar tanto si ahora frenamos el consumo de petróleo como lo estamos frenando. No es que hay países, atención, porque el desarrollo, no el sostenible. Hay países que para desarrollarse tienen que quemar petróleo y ensuciar su atmósfera, porque ellos, hay una teoría en desarrollo, atención aquí, este puntito. Un país, lo que no puede, un país agrícola que está ahí medio abandonado, es tener enseguida tractores. Se creen que como somos un país rico, pues trabajamos con tractores. Europa no se desarrolló con tractores, se desarrolló con bueyes. Tienes que tirar del arado, muchacho. Y cuando hayas capitalizado suficiente, cuando hayas ahorrado lo suficiente, tendrás tractor. Eso es lo que habría que decirle a un agricultor. Pero eso se lo dices al Estado también. Y tú no empieces a tener un gran puerto ahí con grúas, hazte un puertecito y luego un puerto más grande. Es que así es como nos desarrollamos. Y este tercer mundo, que nunca se desarrolla, y al paso que va, nunca se va a desarrollar, y ahí tenéis ejemplos todos los que queráis, lo que quieren es de golpe el ordenador para hacer sumas. No, hombre, no, cógete un papel y un lápiz y goma de borrar para no gastar bolígrafo, para no gastar tanto papel. Súmate así. No sabe ni sumar. Cogerlos a ver si alguien sabe hacer una multiplicación. Y no te digo una división con decimales. Además de aquí algunos se habrá olvidado cómo se hace una división con decimales, ¿eh? Que para eso están los botones. Pero el desarrollo implica fases. Fases que hay que respetar. Esto es importante, que nadie se entera. Y si alguien para esas fases tiene que quemar petróleo y polucionarse, pues no tiene más remedio, que es lo que es la teoría de los chinos. Ya no, ojo que los chinos, es que no se puede, ¿cómo es posible que en 50 años hayan evolucionado más que nosotros en 200? Es que son chinos. Bueno, allá ellos, yo qué sé. Pero es así. Pero ya no son, ya hubo un bajón de las disponibilidades de petróleo que coincidió con una compra tan salvaje de petróleo de los chinos para tener reservas militares, que se decía que se iban a comer, da igual, que el precio subió tremendamente por el bajón de disponibilidad del mercado. Esto que cuento debe ser a unos 12 o 15 años, no sé si sabes, que subió el petróleo de golpe, por favor, los chinos, pero ya no necesitan tanto, porque van por un camino y que nos pueden dejar atrás con las veletas y todas esas cosas de hacer electricidad, ¿no? Bueno, el desarrollo sostenible, a la conclusión que llego, hay que volver en el campo a utilizar métodos que son incluso más culturales, más tal, hay que transformar un poco la alimentación y consumir productos cercanos, hay que tal, hay muchas cosas. La industria hay que reformarla, pero sobre todo hay una cosa, es que los dueños no se van a dejar quitar las propiedades de las fábricas, los dueños de las herramientas de producción, y aquí me estoy volviendo marxista un ratito, esos no te van a dejar desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, recordar esto, es incompatible con el sistema económico actual. Es una falacia. Yo no puedo desarrollar sosteniblemente un país si no le robo muchas propiedades y pongo en marcha las cosas con otras legislaciones a los poderosos. No hay manera. Ojo, que con lo que es medio ambiente, y esto es un peligro y lo vengo diciendo, podemos llegar a un medio ambiente limpio, precioso, de un aire simpático, y vamos, salir a la calle, y seguir con los mismos, con las mismas relaciones de producción. A mí me pueden estar machacando, explotando, riéndose de mí y darme un aire purísimo. Atención, que las cosas han de ir en paralelo. No creamos que porque limpiamos el aire está todo arreglado. Limpiar el aire es una cosa y arreglar nuestras relaciones de trabajo y que no nos exploten como nos ahora están explotando es otra, que es a lo que hay que ir. Y si somos dueños de los medios de producción, alguna vez seremos dueños del aire. Lo arreglaremos, porque así se arregla.
pero me paso las páginas de desarrollo sostenible, porque en el Capital aclara cómo la producción capitalista, ya lo dice hace 160 años, la producción capitalista socava los dos manantiales de toda riqueza, que son la tierra y el trabajo. Este sistema ahora está socavando las dos riquezas, nuestro trabajo y las riquezas de la tierra, sin que nadie le ponga coto. Eso sí, se habla de desarrollo sostenible. Energía nuclear. Bueno, aquí está la nueva energía nuclear. ¿Sabéis qué es lo que se está haciendo en el sur de Francia? La fusión nuclear. Sabéis que el sol emite energía porque tiene fusión, temperaturas altísimas. Nosotros hacemos explosiones controladas con la fisión nuclear, pero se está intentando. El Japón, Estados Unidos, España, Francia, Europa están con un aparato que va a conseguir esos miles y miles de grados. A ver si se obtiene una energía. Eso es fusión nuclear. El agua, la cultura del agua, hasta de la mesta. Hablo aquí de las poblaciones, la superpoblación. Eso hay que meterse a discutirlo. Pero lo que hizo Clinton, ¿quién lo está ni siquiera insinuando? Enemigos del desarrollo sostenible, están identificados. Entonces, aquí hay una parte, que ya me la dejo, que es la economía social de los mayores. Esto está hecho para que cualquier mayor, y aquí los hay, se lo lea y vea qué otras cosas puede pedir, que no se había dado cuenta que las podía pedir. Hay muchas cosas que se pueden pedir al Estado, a las instituciones, y se nos están yendo de las manos, se nos están escapando. Y al final, para todo esto no hay que ir a la universidad ni leer mucho. El que es rojo y lucha, es que lo ve. Yo cuando entraba en metro con 15 años lo veía, la lucha de clases. Se veía cosas, porque nadie me tenía que explicar nada. Luego alguien te contamina con libros. Que claro, entonces era distinto. Ahora la juventud tiene sexo y tiene droga. Que teníamos nosotros en pleno franquismo. Pues alcohol y comunismo. Ambas cosas, pues nada buenas para la juventud, os lo digo. No teníamos, ¿qué más íbamos a tener? Pues teníamos y lo vivíamos. En cualquier caso voy a una frase muy bonita, que la oí en México, de Emiliano Zapata, sobre esta personalidad, su valor y su ética. Nadie ha puesto ninguna duda. Emiliano Zapata dice: el que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando le pise. ¿Entendido? Entonces nada, amigas y amigos, muchas gracias por venir aquí. Y cierro, pasamos a un coloquio, pero sobre todo recordaros que la lucha continúa. Muchas gracias.